Historia 1. La casa maldita. En las profundidades del bosque, donde los árboles se alzaban imponentes y los susurros del viento parecían llevar consigo antiguas maldiciones, un grupo de cazadores se preparaba para adentrarse en la oscuridad en busca de presas. Entre ellos se encontraba Eisen, un hombre de mirada fría y sonrisa maliciosa, cuya reputación como cazador implacable lo había convertido en el líder indiscutible del grupo. La caza era una tradición antigua en aquel pueblo olvidado, una ceremonia ancestral que se llevaba a cabo una vez al año en honor a los espíritus del bosque. Armados con rifles y cuchillos afilados, los cazadores se adentraban en la espesura del bosque, persiguiendo a las criaturas que habitaban en su interior con una determinación feroz y sin escrúpulos. Pero mientras avanzaban más y más en la oscuridad, comenzaron a sentir la presencia de algo siniestro acechando en las sombras. Los animales parecían más astutos, más evasivos, como si supieran que estaban siendo perseguidos por algo más que simples hombres. Los cazadores se encontraban desorientados y perdidos en el bosque, como si las mismas tierras se negaran a dejarlos escapar. Fue entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Los cazadores escuchaban risas fantasmales en la brisa de la noche y veían sombras moviéndose entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera vivo y respirando a su alrededor. Las luces y los sonidos inquietantes los mantenían en constante tensión, alimentando su miedo con cada paso que daban. Una noche, mientras acampaban en el corazón del bosque, uno de los cazadores desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Sus compañeros lo buscaron por todas partes, pero todo lo que encontraron fue un rastro de sangre y un silencio que parecía envolverlos en su abrazo mortal. Con el miedo palpable en el aire, los cazadores se dieron cuenta de que estaban siendo cazados por algo mucho más peligroso que cualquier animal salvaje. Una presencia oscura y maligna acechaba en las sombras del bosque, observándolos con ojos fríos y hambrientos. Decididos a sobrevivir a la noche, el grupo se armó con sus rifles y se prepararon para enfrentarse a su enemigo invisible. Pero lo que encontraron fue más aterrador de lo que habían imaginado, una criatura monstruosa, mitad hombre y mitad bestia, con garras afiladas y dientes como cuchillos. La batalla que siguió fue épica y despiadada, con los cazadores luchando por sus vidas contra un enemigo que no conocía la piedad ni el remordimiento. La criatura se movía con una velocidad y una ferocidad que desafiaban toda lógica, desgarrando a sus víctimas con una fuerza sobrenatural. Uno a uno, los cazadores cayeron ante la criatura, sus cuerpos destrozados y sus rostros retorcidos por el horror. Al amanecer, los lugareños encontraron los restos esparcidos por el bosque, sus cuerpos mutilados y sus ojos vacíos reflejando el terror que habían experimentado en sus últimos momentos. Desde entonces, nadie se atrevió a adentrarse en los oscuros bosques, temerosos de encontrarse con la maldición que acechaba en las sombras, esperando su próxima presa. La historia de la casa maldita se convirtió en una leyenda sombría que perduró a lo largo de los años, recordándoles a todos que en el corazón del bosque, el mal acechaba en cada sombra y esperaba su oportunidad para reclamar nuevas víctimas. Historia 2. La casa del hombre. En un mundo distópico y sombrío, donde la humanidad había caído en la decadencia y la moralidad se había desvanecido en la oscuridad, la caza del hombre se había convertido en un deporte despiadado y sangriento. En las ruinas de una ciudad olvidada, un grupo de cazadores sin escrúpulos se preparaba para otra noche de caza, con sus armas relucientes y sus corazones llenos de malicia. Entre los cazadores se encontraba Marcus, un hombre endurecido por la vida en el mundo post-apocalíptico, cuya única regla era sobrevivir a cualquier costo. Conocido por su habilidad para rastrear y atrapar a sus presas, Marcus era temido por muchos y respetado por pocos, un depredador entre depredadores en un mundo donde la ley y el orden habían desaparecido por completo. La presa de esta noche era un hombre llamado Jack, un fugitivo buscado por los crímenes que había cometido en su lucha por la libertad y la justicia en un mundo que había perdido ambos. Perseguido por las autoridades corruptas y los cazadores sedientos de sangre, Jack se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para aquellos que aún creían en un futuro mejor.
Armado solo con su ingenio y su determinación, Jack se adentró en las calles oscuras y desiertas de la ciudad. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino final, la libertad o la muerte. Con el aliento de sus perseguidores en su nuca, se movía con la astucia de un felino, esquivando trampas mortales y emboscadas preparadas con precisión militar. Mientras tanto, Marcus y su equipo de cazadores seguían de cerca su rastro, excitados ante la perspectiva de una caza exitosa. Utilizando drones de vigilancia y dispositivos de rastreo avanzados, estaban decididos a capturar a su presa viva y reclamar la recompensa prometida por su captura. La ciudad era un laberinto de ruinas y desolación, sus calles retorcidas y sus edificios en ruinas sirviendo como escenario perfecto para la caza mortal que se avecinaba. Pero mientras Jack se movía con la destreza de un cazador experto, sus perseguidores se encontraban cada vez más frustrados por su habilidad para eludirlos en las sombras. Sin embargo, lo que no sabían era que Jack tenía un aliado inesperado en su lucha por la supervivencia. Una figura misteriosa, conocida solo como el Guardián de las Sombras, acechaba en las profundidades de la ciudad, observando silenciosamente la caza que se desarrollaba a su alrededor. El Guardián de las Sombras era una leyenda entre los habitantes de la ciudad, una figura enigmática que protegía a los desamparados y perseguía a los malhechores con una determinación implacable. Conocido por su habilidad para moverse sin ser visto y su destreza en el combate mano a mano, era temido por aquellos que lo cruzaban y reverenciado por aquellos a quienes protegía. Mientras Marcus y su equipo de cazadores se acercaban cada vez más a su presa, el Guardián de las Sombras se movía en las sombras, preparado para intervenir y proteger a Jack de cualquier amenaza que se interpusiera en su camino hacia la libertad. Con cada paso que daban, el destino de todos los involucrados se acercaba cada vez más a un enfrentamiento épico y despiadado que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. En las horas antes del amanecer, la caza llegó a su clímax en un enfrentamiento final entre el cazador y su presa. En las calles desiertas y silenciosas de la ciudad, Marcus y su equipo se encontraron cara a cara con Jack y el Guardián de las Sombras, con sus armas relucientes en la luz de la luna. Lo que siguió fue una batalla épica y despiadada que resonó en los corazones y las mentes de todos los que la presenciaron. Entre los escombros y las ruinas de la ciudad, la lucha por la supervivencia y la libertad se libró con una intensidad y una ferocidad que sacudió los cimientos del mundo mismo. Al final, solo uno salió victorioso de la noche de caza mortal, mientras que los demás quedaron atrás, sus destinos sellados por las elecciones que habían hecho y las acciones que habían tomado. Pero en las sombras de la ciudad, una luz de esperanza brillaba aún, una promesa de un futuro mejor que se alzaba sobre el horizonte oscuro y sombrío del mundo en el que vivían. Historia 3. La cacería nocturna. En las profundidades del bosque un grupo de amigos se aventuraba en una cacería nocturna. Emocionados por la perspectiva de una noche bajo las estrellas y la posibilidad de atrapar una presa digna de contar, avanzaban con cautela, con sus linternas iluminando apenas el camino ante ellos. El bosque parecía cobrar vida a su alrededor, con sonidos de ramas crujientes y susurros del viento que se colaba entre las hojas. Pero a medida que avanzaban, esos sonidos familiares empezaron a adquirir una calidad siniestra, como si el bosque mismo estuviera tratando de advertirles sobre el peligro que se cernía sobre ellos. Uno de los amigos, David, un joven valiente pero impulsivo, no pudo evitar burlarse de las supersticiones de los demás. Fantasmas y monstruos en el bosque. «Vamos chicos, no sean ridículos», exclamó con una risa nerviosa, tratando de ocultar el miedo que sentía en el fondo de su corazón. Pero sus risas se desvanecieron cuando, de repente, uno de los miembros del grupo desapareció sin dejar rastro. Solo un eco de su voz quedó flotando en el aire, como un susurro fantasmal. El resto del grupo, presa del pánico, se detuvo en seco, con las linternas temblando en sus manos sudorosas. «No podemos quedarnos aquí», dijo Sara, una de las chicas, con la voz temblorosa. «Tenemos que seguir adelante y encontrar a nuestro amigo». Con el corazón en la garganta, continuaron avanzando, siguiendo las débiles huellas que su amigo desaparecido había dejado atrás. Pero cada paso que daban parecía llevarlos más profundo en la oscuridad, más lejos de la seguridad que habían conocido.
Fue entonces cuando lo vieron, una sombra oscura moviéndose entre los árboles, una figura indescriptible que parecía estar hecha de pura oscuridad. Los ojos del grupo se abrieron de par en par. Sus corazones latieron con fuerza mientras la criatura se acercaba lentamente, como un depredador acechando a su presa. Corrieron como nunca antes lo habían hecho, con el aliento de la muerte en sus espaldas. Pero la criatura los perseguía implacablemente. Su presencia los envolvía en una oscuridad asfixiante. Uno a uno, fueron cayendo víctimas de aquel ser, con sus gritos de terror resonando en la noche. Hasta que finalmente, solo quedó uno, Sara, la última en pie. Al amanecer, los lugareños encontraron a Sara temblando y murmurando incoherencias sobre la bestia que los había cazado en la noche. Desde entonces, nadie se aventuró de nuevo en el bosque después del anochecer, y la historia de la cacería nocturna se convirtió en un recordatorio sombrío de los peligros que acechaban en las sombras del lugar. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.